Bienvenidos a un video más acerca del curso de cinemática. En esta ocasión estaremos abordando acerca de los vectores en función de su módulo y unitario, para lo cual se tiene la siguiente expresión algebraica donde si se tiene un vector A, esto es igual a expresar en función de su módulo y unitario como el módulo de ese vector multiplicado por el vector unitario de A, en este caso. Para empezar a trabajar para este tema es necesario abordar acerca de lo que es un vector unitario o cómo se expresa un vector unitario. Se tiene entonces el siguiente plano cartesiano que está en función de sus ejes X y Y, donde los vectores unitarios Y y J apuntan las direcciones de los ejes X y Y respectivamente y tienen una magnitud de 1. Entonces, la longitud que tiene cada uno de sus vectores tiene longitud 1. Es por eso que se llaman unitarios en función de su unidad. Si colocamos la letra I con un sombrero, la parte de arriba apunta hacia la dirección de X, y si colocamos la letra J con un sombrero, apunta a la dirección de Y. Por ejemplo, si expresamos un vector en función de sus unitarios, por ejemplo, el vector B, este vector B tiene como coordenadas 3 y, 4J. Lo cual indica que esta letra I como la J, la letra I significa que está apuntando respecto al eje X y la letra J respecto al eje Y según y de acuerdo a las coordenadas cartesianas. De esta manera se expresan los vectores unitarios, teniendo en cuenta que cada una de las letras, tanto I como J, su magnitud es igual a 1, por lo cual esto no se altera. Teniendo eso en cuenta, se tiene que determinar en esta parte cómo determinar el vector unitario de A. Si tengo un vector A, su unitario es igual a dividir el vector para su módulo, expresando en forma de vector unitario, tendríamos como el vector en el componente rectangular X, que está en dirección de Y, que se acabó de explicar, sobre el módulo, y de la misma forma de la componente Y para su módulo. Si tenemos el siguiente vector, el vector A, que tiene de coordenadas 3,5, se tiene que expresar a este vector en forma de vector unitario, para lo cual lo que necesitamos es obtener el módulo de este vector. Entonces, el módulo del vector A va a ser igual a la raíz de la componente A en X elevado al cuadrado más la componente A de Y elevado al cuadrado. Y esto es igual, reemplazamos cada uno de sus componentes, es decir, 3 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. A es igual a la raíz de 3 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 9 más 25. A es igual a la raíz de 34. Determinamos la raíz de 34. Da como resultado en decimales 5,83. Una vez que ya tenemos su módulo de este vector, se tiene que, para encontrar el vector unitario de A, se tiene que dividir cada componente que está expresado en función de sus vectores unitarios para su módulo. Entonces vamos a determinar el unitario, el vector unitario de A. Tenemos la componente
A en X en función de su vector unitario sobre el módulo que es A y también del componente Y que es J sobre su módulo. Reemplazando estos vectores se tiene que la componente del vector A en X unitario tenemos que es igual a 3 sobre el módulo que es 5,83. Todo esto para el otro componente en Y que tenemos que es 5 para su módulo que es 5,83. Obtenemos este resultado en decimales. Esto es igual a 0,51. 0,51 con el componente que tenemos en esta parte que es Y, que significa que está apuntando al eje de las X, y para el otro tenemos que es igual a 0,85 J, que está apuntando al eje de las Y's. Y de esta manera ya se tiene lo que es el módulo, el vector unitario de este vector A. ¿Qué es lo que nos indica esto? Esto es lo que nos indica en esta parte, es la dirección de este vector, pero de manera más pequeña. Entonces, si nosotros representamos cada uno de estos vectores, se tiene que para la parte de X equivale a 0,5. Si tomamos desde el centro, tenemos que llegar hasta por acá este vector aproximadamente, y el vector para el componente de Y que está en J en función de los vectores unitarios de 0,85, que aproximadamente estaría por allí. Entonces esto sería para el unitario, para la parte de Y que es el eje de las X, y para la parte de J del eje de las Y. Si trazamos líneas paralelas a este vector, a estos vectores que acabamos de determinar, unitario de A, se puede observar en esta parte que el módulo de este vector unitario, que tenemos en esta parte, este módulo, es decir, el unitario de A, tiene que dar como resultado ese módulo igual a la unidad, es decir, igual a 1. Entonces, vamos a comprobar mediante la determinación del módulo utilizando el teorema de Pitágoras. Si tenemos entonces, si queremos determinar el módulo de ese vector A, del unitario de A, esto es igual a la raíz de estas componentes del unitario de A, todo esto elevado al cuadrado, más el unitario de A de J, también esto elevado al cuadrado. Reemplazamos y se tiene que colocar 0,51, todo esto elevado al cuadrado, más el otro componente 0,85, todo esto elevado al cuadrado. Unitario, es decir, el módulo de este vector unitario de A, esto es igual, si colocamos en la calculadora, da como resultado 0,99, que es aproximadamente a 1. Redondeando, tenemos que el módulo del vector unitario de A es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nos determina estos componentes del unitario del vector A? Nos determina la dirección de este vector. Ahora, para expresar
este vector en función de su módulo unitario se lo realiza de la siguiente manera. Es decir, tenemos el vector A utilizando la parte algebraica que tenemos al principio. Tenemos que colocar su módulo del vector A, que esto es igual a 5,83, y esto multiplicado, dice, por el vector unitario de A. Tenemos el vector unitario de A 0,51 para X y para Y, que es J 0,85 J. Y de esta manera quedaría ya expresado este vector en función de su módulo unitario, lo cual también se puede expresar en forma de sus componentes rectangulares, es decir, el vector A es igual a 3,5. Cualquiera de estas dos formas es válida para representar este vector. Y de esta manera es como se concluye la representación de un vector en función de su módulo y su unitario. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.